Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás? Esta bajadita de semana. Todo bien, Natalia. ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy empezamos desplegando la agenda política y sobre todo parlamentaria. Exacto, porque la bancada bicameral del Frente Amplio iniciará una ronda de contactos con integrantes del gabinete ministerial. El próximo lunes se reunirá con el titular del Ministerio del Interior, Carlos Negro, y al día siguiente lo hará con Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Negro presentará el plan de trabajo en materia de seguridad pública y a Castillo se le pedirá información sobre eventuales proyectos de ley necesarios para esa cartera. Y la agenda sigue, atención, porque por otro lado, el próximo martes, 25 de marzo, se va a realizar la primera reunión del Consejo de Ministros del actual gobierno. Salimos del Parlamento, vamos al Poder Ejecutivo, encuentro en piso 11 de Torre Ejecutiva y allí, entre otros temas, se va a discutir los términos de la renegociación del contrato vinculado al proyecto Neptuno firmado por el anterior gobierno, pese a los cuestionamientos que en aquel momento se hacía desde el Frente Amplio, que ahora es el que está gobernando. Bien, este será uno de los temas que tendremos en esta edición. Hay mucha más y muy variada información. La prueba son los titulares. Juli Zabaleta, directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, dijo que la cartera está trabajando en una aplicación para colaborar con las víctimas de violencia doméstica cuando ya se realizó la denuncia. Por primera vez desde el año 2015 sesionó este jueves la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior, convocada por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Los abogados de la familia de Ignacio Suárez, el hincha de Peñarol que murió al intentar colarse al campeón del siglo en mayo de 2023, recibieron las fotos de su autopsia luego de casi 2 años de reclamos para recibir esta prueba. El Liceo 49 de Punta de Rieles fue escenario de una pelea y de disturbios este miércoles entre un estudiante y una persona ajena a la institución. Hubo personas detenidas, el local cerró y mañana será ocupado por las y los docentes. El senador Pedro Bordaberry fue lobista para Tienda Mía en 2023 y ahora diputados colorados proponen flexibilizar compras al exterior y aumentar el límite de $200 a $500. El efecto Temu es un fenómeno que implica un aumento en las compras de productos de diversa índole fuera de fronteras. ¿De qué se trata y por qué preocupa a las autoridades? Lo explica Ana Laura Pérez en su columna de Redes y Tecnología. Tras su aprobación por parte del Congreso, el gobierno argentino sostuvo que espera cerrar antes del próximo 30 de abril un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Como siempre les decimos, pero no está de más repetirlo, pueden seguirnos a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy en vivo, también a través del canal de TV Ciudad en YouTube y mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y cercanías o su web que es uniradio.edu.uy. Allí también estamos diariamente. Ahora Natalia presenta móviles. Sí, Martín, y vamos a empezar hablando de la campaña por las elecciones departamentales y municipales, específicamente la campaña del Frente Amplio. Allí está en La Huella de Sereñi y Martín Duarte. Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todas. Se está sesionando a esta hora el plenario de la departamental de Montevideo del Frente Amplio, que estará aprobando el programa 2025-2030 para la fuerza política, con la presencia de los 3 candidatos a la intendencia que tiene el Frente Amplio y también los alcaldes de todos los municipios. En algunos minutos van a estar bajando aquí para estar firmando justamente el programa aprobado, así que los convocamos en algunos minutos. Y ahora Diego Martini nos habla de la situación del CASMU, porque ayer decíamos que había una asamblea de socios capitalizadores, Diego. Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todos. Así es, una asamblea de varias horas que se extendió hasta la madrugada de hoy, asamblea ordinaria, donde se aprobó la memoria y balance institucional. Esto fue aprobado por más del 70% de los socios. Recordemos que la semana pasada, mejor dicho, se supo que Fiscalía no encontró ningún elemento de apariencia delictiva en el informe que hicieron los interventores de esta mutualista. Hablaremos con el presidente Raúl Rodríguez. Otro asunto, las condiciones de trabajo de quienes manejan, realizan tareas de conducción en ómnibus interdepartamentales que un par de semanas atrás motivaron cuestionamientos desde el Sindicato del Transporte. La UNOT también fueron cuestionadas por el flamante director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, el exintendente de Canelones, Marcelo Metediera, quien dijo se propone cambiar esa realidad. En el caso del interdepartamental, yo me quedé alarmado ayer, porque vuelvo a insistir, un trabajador
cobra por los kilómetros que efectivamente hace, pero si trabajó 20 horas, hizo 400 kilómetros, cobra solo por eso. Los compañeros tuvieron que aceptar cosas que no deberían pasar. Por ejemplo, no descansar, no tener las condiciones adecuadas en los lugares para descansar o no tener las horas para descansar, salir a trabajar centenares de kilómetros, como en este caso, a la hora 0:30, sin tener un compañero al lado con el cual conversar, con el cual hacer un poco más ameno el viaje. Comenzamos el desarrollo de la información. Les contamos que la coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, Alicia Luciardo, confió en que la anunciada renuncia de Wilder Tyler como director de la Institución de Derechos Humanos no afectará la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Contexto, Tyler, digamos, se desempeña como nexo, siendo director de la Institución de Derechos Humanos, entre ese organismo y el grupo que realiza la tarea y que desarrolla las excavaciones. Tarea que, dicho sea de paso, este año se va a concentrar en el batallón, o mejor dicho, en un predio lindero al batallón 13 y en lo que queda por explorar del batallón 14. En el batallón 14, que ya hemos llegado aproximadamente al 50% del abordaje de esas 30 y tantas hectáreas. Y una de las retroexcavadoras que tenemos trabajando está en las cercanías de donde fueron hallados los restos de Luis Eduardo Arigón Castel, mientras que la otra estaba en otros lugares del predio para permitir justamente un abordaje en simultáneo con 2 retroexcavadoras. Lo que vemos es que buena parte del 2025 seguramente se esté dedicando a esta cautela en el 14. Y a su vez tenemos un tercer equipo, una tercera retroexcavadora en las inmediaciones de la zona del ex batallón 13, no dentro del predio militar, sino del otro lado del arroyo Miguelete, en un predio privado, en una cautela que es también relativamente extensa, son más de 30.000 metros, que ya se han abordado el 50%. Luciardo dijo que Tyler deberá ser reemplazado por alguien con el conocimiento adecuado para hacer el nexo entre la Institución de Derechos Humanos y el grupo que realiza la búsqueda, y destacó que hay una planificación a 5 años que tendría que ser respetada. Es algo que no se había logrado antes porque no teníamos una seguridad de poder investigar más allá de un año. Entonces es la primera vez que tenemos un plan a largo plazo y esperamos que sean receptivos quien sea que lidere la búsqueda desde la institución a todo este plan de trabajo. Bueno, y hay más novedades con respecto al pasado reciente, este tema de derechos humanos que venimos siguiendo. Hoy hubo una audiencia en Fraiventos, Río Negro, por eso vamos a establecer un contacto con el fiscal Ricardo Percival, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Se hizo una audiencia de control de acusación vinculada a delitos de torturas y privación de libertad contra cerca de 30 personas en 2 operativos, uno en 1980, otro en 1984, durante la última dictadura civil-militar. Percivale, buenas tardes y bienvenido a MBD Noticias, edición central. Buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, ya hicieron un anuncio bastante completo. En el día de hoy se desarrolló la audiencia de control de acusación, donde nosotros oralmente expusimos la acusación contra 9 militares, donde pedimos las penas de 11 a 15 años de penitenciaría para estos. Sabe que hubo un sonido de fondo que no nos permitió terminar de escuchar bien lo que decía, pero aprovecho esto para repreguntar en todo caso, si bien creo que se aproximó a la definición. Técnicamente, ¿qué implica una audiencia de control de acusación y qué le agrega a lo que días atrás ya habíamos anunciado con respecto a su acusación en este caso? Pero la audiencia de control de acusación es una audiencia intermedia del juicio, sumamente importante, porque ahí se resuelven las pruebas que van a ingresar al juicio. En el día de hoy nosotros expusimos oralmente la acusación, luego contestó la defensa, y en el día de mañana lo que se va a discutir es prueba por prueba, qué prueba ingresa y qué prueba no ingresa al juicio. Y luego de esa audiencia la jueza resolverá después de estas audiencias, que seguramente van a culminar el 31 de marzo porque ya se fijó audiencia, ahí sí comenzará el juicio. Pero la importancia de la audiencia de mañana y del 31 es eso, determinar qué prueba ingresa al juicio. Esa audiencia es determinante
porque si ingresa o no ingresa determinada prueba, eso es muy determinante para después ver si efectivamente se condena o no a estas personas. Bien, Percivale, se llama, se le llama el caso Roslik por el grado de conocimiento sobre este médico, Vladimir Roslik, que fue el último asesinado de la dictadura militar, pero sin embargo ese asesinato no está incluido en esta causa, en donde además de la que forma parte, como decía Martín al inicio, unas 30 víctimas. Correcto, las víctimas son 30 en 2 operativos, en el año 80 y en el 84. Incluido está Roslik en sus torturas y privación de libertad en el año 80. Lo que no nos fue permitido imputar es el homicidio, porque en su momento hubo una sentencia de un tribunal de apelaciones que entendió que había cosa juzgada y prescripción contra ese hecho. Entonces, si bien está planteado en la acusación y seguramente en el juicio va a estar tratado la muerte, porque de esa forma se va a probar que las torturas podían ocasionar la muerte en las víctimas, lo real es que no vamos a poder imputar el asesinato por las razones que dije antes de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Las víctimas tienen la condición de haber sido habitantes o de ser habitantes, en el caso de quienes hoy viven, de San Javier, localidad ubicada en el departamento de Río Negro, conocida como Colonia Rusa. Además de tener eso en común, lo que dice ya algo con respecto a los objetivos y la mirada del régimen dictatorial con respecto a esa población, ¿tenían, por ejemplo, militancia compartida en alguna organización? No, en ningún momento se probó eso, ni siquiera la situación de Roslik, que siempre se lo vincula al Partido Comunista. Lo real es que todos fueron perseguidos por su condición de ruso, pero básicamente porque se los quería implicar con el Partido Comunista, pero ninguno tenía militancia en ese partido. Es más, la gran mayoría no tenía conocimiento de política ninguna, no tenían actividad de ninguna índole, y recordemos que era en el 80 y en el 84 donde todo estaba prohibido. Lo real es que ellos fueron perseguidos por la condición de rusos, pero siempre desde la perspectiva de la represión, con la intención de vincularlos al Partido Comunista del Uruguay. Bien, surgen muchas preguntas, obviamente, como en todos estos casos. ¿Hay alguna posibilidad de que se reabra el caso del asesinato a Roslik? No, eso está absolutamente laudado. Lamentablemente eso es lo que nosotros quisimos desde el comienzo cuando presentamos el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, pero esa posibilidad no fue vedada porque la Suprema Corte entendió que había cosas juzgadas, porque en su momento, como dije antes, un tribunal de apelaciones, el de segundo turno, había establecido que existía cosa juzgada. Lamentablemente no se podrá imputar, pero sí, en esta causa el tema va a estar tratado y va a estar resuelto a través de un dictamen, primero fiscal y segundo de una sentencia, que efectivamente Roslik murió como consecuencia de las torturas. Lo que no se va a poder imputar es a los responsables, pero sí van a quedar claros quiénes fueron los responsables. Para cerrar, Percivale, y es pie para lo que le iba a preguntar, usted pide penas de prisión de entre 11 y 15 años para 9 ex militares. ¿Quiénes son? Y si se puede saber, también agrego como pregunta o le incluyo, si tienen vinculación con otros hechos represivos comparables ocurridos en aquellos años. Bueno, una de las personas que está imputada en esta causa ya está sometida a prisión preventiva por una causa con el Código Viejo, y otra está solicitado el procesamiento en una causa del Batallón de Infantería número 1. Los restantes solo actuaron en estos hechos, o por lo menos eso es lo que le consta a la Fiscalía. Era personal que revestía allí en Fray Bentos, digo bien. Sí, correcto. Estamos hablando de todos oficiales, no hay ningún subalterno. Oficiales que revistieron en el año 80 o en el 84, pero siempre en el Batallón de Infantería número 9, que fue donde se sucedieron los hechos de gran magnitud. Porque también los hubo en San Javier y en las comisarías de San Javier, pero nosotros nos detuvimos y la imputación refiere todo a lo atinente al Batallón de Infantería número 9. ¿Y se puede saber los nombres? Los nombres ahora me puedo olvidar de alguno, pero esos están claros en la acusación que formulamos por escrito en su momento y hoy en el día de hoy vía oral.
me puedo olvidar alguno de esos, pero eso prefiero no recordarlo. Se entiende. Ricardo Percivale, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, muchas gracias por estos minutos para MB de Noticias desde el departamento de Río Negro. Por favor, a las órdenes, que pasen muy bien. Muchas gracias. Presenta Antel, con su plan Fibra Entretenimiento Estándar que incluye Disney+. Salimos del estudio. Claro, porque espera Diego Martini. Cambiamos de tema también. Diego, adelante. ¿Cómo te va? Sí, así es, compañeros, como anunciamos más temprano, en la jornada de ayer se realizó la asamblea ordinaria de CASMU, una asamblea que duró varias horas, que terminó sobre la madrugada de hoy y que fue aprobado la memoria y el balance institucional. Y para hablar de esto estamos con el presidente de la mutualista CASMU, Roberto Rodríguez. Gracias por estos minutos que deja la asamblea de ayer. Bueno, primero gracias a ti y a la audiencia. La asamblea deja más tranquilidad, el respaldo de los colegas. Más de 500 colegas que aprobaron el balance, para nosotros es un respaldo fenomenal. Unido eso a la resolución de la Fiscalía, lo cual esperábamos con total tranquilidad también, demuestra que el relato que se había generado en el anterior gobierno era simplemente un relato, una leyenda urbana, y que CASMU está encaminado como principal institución de salud de este país, sin lugar a dudas. ¿Tuvieron posibilidad de reunirse con las nuevas autoridades del MSP? Sí, nos reunimos con la señora ministra de Salud Pública y todo su equipo y con el subsecretario del Ministerio de Economía, la misma reunión. Una reunión muy amena, muy interesante, intercambiamos opiniones. Ahora estamos a los planteos que hicimos al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía esperando rápida resolución, fundamentalmente lo que tiene que ver con el Fondo de Garantía, que es lo que votó el Parlamento en agosto y que el anterior gobierno lo debía haber dado en tiempo y forma, no lo dio y ahora esperamos que este gobierno cumpla con lo que se votó en el Parlamento por unanimidad. Bien. ¿Cuál es el papel que ahora tienen los interventores que había designado el gobierno anterior? Bueno, ellos trabajamos en conjunto, le dimos toda la información que teníamos o que ellos pedían. En algún momento esa información fue al Ministerio de Salud Pública. La JUNASA no dio lugar a los planteos que nosotros habíamos hecho con nuestros equipos legales y decidió mandar eso a la justicia. Eso fue resuelto por Fiscalía muy claramente, en que no había ningún tipo de delito y en ese sentido nos dio la tranquilidad, que le dio también tranquilidad a los asambleístas anoche. Fíjense, médicos que trabajaron todo el día, 700 médicos que concurren a una asamblea en defensa de la institución, ¿no? Digo, es encomiable y agradezco a todos los colegas que concurrieron para defender al CASMU. ¿Qué necesita el CASMU ahora en el corto plazo para poder encaminar su situación financiera, más allá de que se aprueben estos fondos de garantía? Bueno, nosotros lo que necesitamos hoy, más que nada, es tranquilidad, no aparecer tanto en la prensa, porque en realidad CASMU tiene un balance positivo, paga el 5º día hábil de cada mes los salarios, no tiene atraso con los salarios vacacionales, no tiene atraso con nada, cumplimos con los reglamentos, el Ministerio de Salud Pública nos inspecciona continuamente y como alguien dijo, lamentablemente no se encuentra ninguna carencia, porque el CASMU no tiene carencias. Nosotros tenemos las guardias cubiertas con diferentes tipos de especialistas en cirugía, cosa que otros sabemos que no tienen. Tenemos neurocirujanos de guardia, cirujanos plásticos, cirujanos generales, cirujanos de las diferentes especialidades, es decir, que cuando un paciente va a una emergencia de CASMU sabe que tiene toda la atención completa y que no hay que trasladar a ningún lado, porque CASMU ahora tiene 2 resonadores, 2 tomógrafos y estamos esperando que se autorice un tercero. Es decir, CASMU es una institución hoy que es sin lugar a duda la número 1 de este país. Raúl Rodríguez, muchas gracias. A ustedes. Volvemos a estudios, compañeros, entonces con esta información. Ayer en la asamblea ordinaria del CASMU se aprobó la memoria y balance por más del 70% de los médicos capitalizadores o asociados presentes. Presentó Antel, con su plan Fibra Entretenimiento Estándar que incluye Disney+. Cambiamos de asunto. La comisión preinvestigadora, integrada por el diputado Frente Amplista Federico Preve, el nacionalista Pablo Abdala y el diputado Gustavo Salle, que es líder del partido Identidad Soberana, resolvió no habilitar una comisión investigadora sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 a cargo del gobierno anterior. El diputado Federico Preve argumentó que no hay elementos ni científicos ni jurídicos para instalarla.
La diputada Nicole Salle realiza una denuncia, se conforma una preinvestigadora y bueno, estudiamos los materiales que nos elevó la diputada denunciante. No encontramos allí elementos ni jurídicos ni científicos que sustenten la conformación de una comisión investigadora, por lo tanto no vamos a sugerir al presidente que no se conforme una comisión investigadora. Esto no, digamos, independientemente de que sí tenemos muchas diferencias políticas sobre cómo se gestionó la pandemia, ausencias en restricción de la movilidad, llegada tardía de las vacunas, ausencia de políticas sociales de sustento, con preferencia sobre la restricción fiscal que por sobre aumentar, digamos, políticas sociales que pudieran sustentar el aumento del desempleo que hubo, la ausencia del Estado en territorio y demás. Bien, otro tema. El Ministerio del Interior está trabajando en una aplicación para colaborar con las víctimas de violencia doméstica que ya hayan realizado la denuncia. Sí, a propósito, Juli Zabaleta, que es la directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, dijo que es importante que la ciudadanía esté atenta a situaciones que puedan ser dolorosas, dramáticas y que puedan estar vinculadas a femicidios, como las que ocurrieron en las últimas horas en Montevideo y en La Valleja, a fin de que se puedan prevenir. Juli Zabaleta hace hincapié en que la denuncia policial no es la única herramienta para ayudar a una víctima. Las redes sociales y la contención de la comunidad son fundamentales para prevenir desenlaces trágicos. Cuando las situaciones de violencia se prolongan en el tiempo, muchas veces una de las cosas que sucede es que esa víctima va quedando aislada, porque como sociedad no comprendemos el hecho de que una vez se separe, después se reconcilien, a veces en el caso que eso sucede, y se van desgastando, digamos, esas redes que tenía cercanas. Ahí yo lo que nos desafío como sociedad es a que nos informemos sobre los mecanismos que hay para poder prevenir estos hechos tan dolorosos y que antes de tener resistencias a hablar de estas temáticas, que busquemos informarnos, que hagamos reuniones, que invitemos a gente para intercambiar sobre esto, porque estas situaciones no impactan solamente a la familia directa, también impacta, digamos, al barrio, a la escuela, a todos los que nos rodean. Zabaleta confirmó que se trabaja en una aplicación para facilitar los trámites de las personas que son víctimas de violencia doméstica. Pues los canales para las emergencias ya los tenemos, que son la llamada al 911 o también la aplicación del 911, donde tiene un botón de pánico que se puede llamar. Eso siempre ante una emergencia. Después vamos a tratar de incorporar esas otras herramientas para reducir la burocracia que tienen muchas veces esas víctimas cuando están atravesando un proceso de salida. Ahora cambiamos de asunto. La economía uruguaya creció 0,3% en el cuarto trimestre del año pasado y cerró el año 2024 con un aumento de 3,1%, según el informe de cuentas nacionales que difundió este jueves el Banco Central del Uruguay. En el cuarto trimestre crecieron prácticamente todos los sectores en comparación con igual periodo de 2023. La industria tuvo un aumento interanual de 15,2%, principalmente por la reactivación de la refinería de ANCAP y la producción de la segunda planta de celulosa de UPM. El Banco Central destaca que el crecimiento general de la economía se explica en buena medida por la mejora de los rendimientos agrícolas en la zafra 2023-2024 en relación con la anterior, que estuvo seriamente afectada por la sequía. Se destaca también la mayor generación de energía hidráulica, el crecimiento del comercio y la mayor producción de celulosa. En contrapartida, hubo un impacto negativo en el sector construcción por la finalización de las obras del Ferrocarril Central, dice el informe del Banco Central del Uruguay.
Y ahora vamos a un tema que está vinculado al comercio y la producción, sobre todo a las exportaciones, porque por primera vez desde el año 2015 sesionó este jueves la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio y Exterior, conocida como CIASEX, convocada por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. También hoy se realizó la primera reunión del año del Consejo Directivo del Instituto de Promoción de la Inversión, las Exportaciones de Bienes y Servicios e Imagen País, más conocido como Uruguay 21. La CIASEX es un espacio de coordinación interinstitucional en materia de inserción económica internacional que apunta a consolidar políticas de Estado transversales en cuanto a negociaciones y promoción comercial, captación de inversiones, así como respecto a mecanismos de incentivo. Presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, está también integrada por los ministerios sectoriales con competencia en la materia: Economía y Finanzas, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minería y Turismo, así como por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Esta primera reunión, celebrada a nivel de ministros y ministras, significó el puntapié inicial del trabajo técnico que continuará regularmente para dar seguimiento a los temas relevantes en el actual escenario internacional, así como para hacer recomendaciones de política pública en pos de mejorar la inserción económica de Uruguay. Uruguay 21 es la agencia responsable de la promoción de exportaciones, inversiones e imagen país. Trabaja para potenciar la capacidad exportadora y la competitividad de las empresas uruguayas, promover al país como un destino atractivo para las inversiones productivas e impulsar la marca país en el mundo. Como presidente del Consejo Directivo, el ministro Lubetkin convocó a la primera reunión de la actual administración para aprobar varios aspectos administrativos financieros, así como los lineamientos estratégicos y proyectar actividades para 2025. A su vez, se discutió la participación de Uruguay en la Feria Internacional de Osaka. Ahora vamos a otro tema. Rubén Andriolo, militante del Partido Nacional en Soriano, al que el ex intendente Guillermo Besosi le permitió gestionar la libreta de conducir de forma irregular, protagonizó un accidente en la noche de ayer en Dolores y huyó de la escena. Recordemos que la fiscal Stella Alciaturi, que justamente dictaminó o llevó adelante la formalización de la investigación sobre Besosi, incluyó en su dictamen, y eso en este momento es un documento muy vigente, la conversación en la cual justamente Andriolo y Besosi hablaron de la tramitación de ese permiso de conducir irregular. El choque se dio en la noche de ayer en la ciudad de Dolores, Soriano. Como se ve en el video, la camioneta conducida por Rubén Andriolo, militante del Partido Nacional, choca de atrás a un auto. En el momento que el propietario del mismo baja para hacer los trámites correspondientes, Andriolo se da a la fuga. El hecho fue relatado por el damnificado a través de su cuenta de Facebook, quien aseguró que es de público conocimiento el peligro al volante que anda suelto en Dolores. Quise que se quedara hasta que llegue la policía. Estas son las personas que con amiguismo tienen poder de circular en nuestras calles y justamente a quien la persona con tobillera, haciendo referencia a Besosi, le facilitó ese permiso y lo sufrí yo. Por suerte no lastimó a mi hijo, que iba en el asiento trasero. Este hecho aparece en el dictamen de la fiscal Stella Alciaturi, quien formalizó a Guillermo Besosi por varios delitos. Uno de ellos justamente se da por órdenes al director de tránsito del departamento, Rodrigo Rasquín, respecto a problemas expuestos por particulares o tercerizados que militan para su club político, narrando situaciones en las que se favoreció a particulares o se facilitaron trámites. Justamente Rubén Andriolo le solicitó a Guillermo Besosi ayuda para sacar la libreta de conducir porque en Dolores su suidad no se la entregaban. Besosi le respondió que fuera Mercedes, que él se lo arreglaba. Rubén Andriolo le dijo: llamala a Ana Mesa, que yo voy a sacar la libreta, pero no voy a dar examen de práctico. Cuando me hicieron dar 2 prácticos, un bruto práctico, dice Mercedes, y traje el papel donde se ha visto. Guillermo Besosi le respondió: pero escuchame una cosa, escuchame, ya te dije, yo ahora estoy hablando, venía Mercedes a hacer la libreta, no tenés nada que hacer en Dolores. No me decís que tuviste problemas allá, venía Mercedes a hacer la libreta, no Dolores. Se ve que tenés algún problema en Dolores. Yo que sé qué problema tenés, le voy a preguntar a un amigo. Además de estos pedidos, Besosi colaboró con un particular que tuvo un accidente en estado etílico y se dio a la fuga, y otro que tenía una deuda. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que Virginia Cáceres, candidata a la Intendencia de Montevideo por el lema Coalición Republicana en representación del Partido Colorado, propuso que se usen infraestructuras en desuso de la Intendencia para acoger a personas en situación de calle y proponerles, por ejemplo, propuestas socioeducativas. Además, destacó la necesidad de profundizar en convenios con organizaciones sociales como el realizado con el movimiento Tacurú para ampliar las propuestas
propuestas sociolaborales. Claramente no es competencia exclusiva de la Intendencia, pero que sí nosotros estamos convencidos que desde el gobierno departamental se pueden hacer acciones concretas. De hecho, nosotros el otro día cuando estuvimos presentando el eje de obras, uno de los aspectos que planteamos es utilizar infraestructura de la Intendencia que esté en desuso, para generar mayor cantidad de centros de estadía diurna para que las personas en situación de calle puedan tener un lugar y allí se apliquen proyectos socioeducativos y, por qué no, conveniar con distintas organizaciones de la sociedad civil y también con la Iglesia Católica para que puedan llevar adelante esas propuestas. Destacó las 140 iniciativas territoriales que lleva adelante la Iglesia Católica y señaló la necesidad de potenciar ese trabajo social. Uno de esos ejemplos, y que a mí me parece que es un proyecto muy valioso y que hay que profundizarlo, es el proyecto de Tacurú y ese trabajo socioeducativo que se hace con jóvenes, que a través de algún convenio con la Intendencia, ellos se ocupan del barrido de las calles, pero que no es solamente una primera experiencia laboral, sino que además tiene un sentido socioeducativo, que es allí el movimiento Tacurí, es el trabajo más fuerte que hace en esto de sostener, de acompañar y de enseñar lo que significa la responsabilidad de tener un trabajo. El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, manifestó alarma por las condiciones de trabajo del transporte interdepartamental que, a su entender, esclavizan a la gente. El tema estuvo en la agenda de una reunión entre Metediera y una delegación de la UNOT, o sea, el sindicato de quienes trabajan en el transporte, en la que justamente se evaluó el impacto de las condiciones laborales en la seguridad vial, sobre todo en recorridos de media y de larga distancia. El encuentro se centró en la situación del transporte interdepartamental y la necesidad de repensar las formas de trabajo para garantizar la seguridad de trabajadores, usuarios, conductores y peatones. El titular de la seguridad vial dijo que el formato de trabajo que mantienen en ese sector es complejo. En el caso del interdepartamental, yo me quedé alarmado ayer, porque vuelvo a insistir, un trabajador cobra por los kilómetros que efectivamente hace, pero si trabajó 20 horas, hizo 400 kilómetros, cobra solo por eso. Entonces hay un componente de descanso y también yo diría de alguna forma, está complejo, no quiero usar términos que me parece que son de hace muchos años atrás, donde la forma de trabajo de alguna manera esclaviza a la gente. ¿Me explico? Es muy grosero. Yo creo que ahí sí voy a poner un foco, siempre desde el papel que me toca del cuidado de la seguridad vial. Porque si esa persona sale a trabajar en esas condiciones, las consecuencias son complejas. El último siniestro de un recorrido interdepartamental se registró el 5 de marzo en una unidad con destino a Melo, con un saldo fatal de 4 personas fallecidas. Agendas de otros sindicatos, el de la construcción y anexos, el ZUNCA, por ejemplo, planteó que el Estado debe garantizar el acceso de la población a una vivienda digna. Reclama que se destine como mínimo un punto del Producto Bruto Interno a la inversión en vivienda social y a mejorar la aplicación de la ley de vivienda. Estamos hablando de un problema habitacional que es muy importante y que, si bien es cierto, los números se establecen o se consideran dentro de las 70, 80 mil viviendas, sin considerar todas aquellas personas que tienen problemas de vivienda, que su vivienda es precaria, que viven en zonas inundables y que en definitiva también eso debería ser considerado como un problema de la vivienda, porque en definitiva se trata de pensar una vivienda que sea digna y que puedas desarrollar tu vida normal con tu familia. En función de eso, nosotros lo que estamos planteando, primero que nada, tiene que ver con esa consideración que vos hacías, que la vivienda es un derecho y que por lo tanto debería ser exigible y el Estado debería de generar las condiciones y las políticas para que poder acceder a una vivienda digna independientemente de cuál fuera la condición económica del ciudadano o de la ciudadana. Esto es un primer punto, porque en definitiva lo que ha venido pasando hasta ahora es de que ha habido en este gobierno pasado una fuerte inversión en vivienda privada,
pero que está pensada para un sector de la sociedad de ingresos altos, pero no hubo una política de vivienda social que atendiera a los sectores de menos ingresos que no tienen capacidad de ahorro, y consideramos nosotros que el próximo presupuesto nacional que se discute en este año 2025 debería de contemplar recursos por parte del Estado que atendiera a esa situación. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está trabajando en la modificación del artículo 392 de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, que regula las ocupaciones y el derecho a huelga, según informó el Inspector Nacional de Trabajo, Luis Puig, en el marco de la presentación del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad Social. Y justamente en la presentación de esta iniciativa, en la que participaron representantes de sindicatos y de cámaras empresariales y también integrantes de la Comisión Nacional de Seguridad Social en el Trabajo, se informó que en Uruguay se registran, atención, cerca de 40.000 accidentes laborales a lo largo de cada año. Existe una crónica roja en el país que pasa desapercibida. Que existan alrededor de 38.000, 40.000 accidentes laborales al año y que muera un trabajador cada 10 días por cumplir con su función, y donde seguramente la organización del trabajo ha tenido fallas. Muere un trabajador cada 10 días, una cantidad muy importante de trabajadoras y trabajadores quedan con discapacidades de por vida, y a nosotros nos parecía, entendiendo lo muy importante que se ha hecho históricamente, la inspección tiene 110 años, la inspección de trabajo, que no podemos limitarnos a hacer la misma receta. La inspección tiene que capacitar, tiene que sensibilizar, tiene que fiscalizar, tiene que sancionar. En eso estamos de acuerdo. Se van a seguir adoptando todas las medidas que la normativa lo exige. Pero si no logramos generar una conciencia nacional, y para eso hemos convocado a todos los actores, trabajadores, empleadores, al propio Estado, que muchas veces incumple con esas normativas, para generar una situación de conciencia a nivel nacional, pero que cumpla con otro objetivo básico, porque iniciativas de estas han existido muchas. ¿Cuál es la falla que nosotros vemos de lo que ha ocurrido? Que no se han trasladado a la realidad de la gente en todo el país. Puig se refirió a las modificaciones que su cartera realizará al decreto 392 de la LUC, que regula las ocupaciones y el derecho a huelga. Entendemos que la reglamentación del artículo 392 de la LUC no solo hace referencia a las ocupaciones, hace referencia a la huelga. Pone en tela de juicio la huelga. Y la huelga está protegida en nuestra legislación, por tanto nosotros creemos que ahí lo primero que hay que hacer es modificar el decreto. Después se analizará las posibilidades concretas o no de modificar aspectos de la ley en ese sentido, pero concretamente el decreto es facultad del Ministerio de Trabajo y se va a trabajar, se está empezando a trabajar en eso, no tengo detalles realmente. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que la familia de Ignacio Suárez, el hincha de Peñarol que murió en 2023 en las instalaciones del Estadio Campeón del Siglo, accedió a las fotos de la autopsia y ratificó su convencimiento acerca de que la muerte fue causada por la policía. El hincha sufrió un profundo desgarro tras incrustarse una reja del estadio y, según el abogado Rodrigo Rey, que representa a su familia, es visualmente indiscutible que la policía lo golpeó mientras estaba atravesado por la estructura metálica. Rey justamente le dijo al Observador que las fotos de la autopsia evidencian heridas en el pecho y la cabeza atribuidas precisamente a golpes provocados por la policía, y agregó que en el desgarro causado por la reja incidió la tracción realizada por el personal policial. Por este motivo, el abogado entiende que se debe imputar a 2 efectivos. Esta interpretación contradice la versión policial, que establece que en todo momento se intentó asistir a Suárez. Rey también aseguró que no descarta presentar una denuncia por encubrimiento, ya que la familia del hincha debió esperar casi 2 años para acceder a las fotos de la autopsia. Ahora retomamos la agenda del Parlamento. El Partido Colorado presentó un proyecto de ley en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, en este caso, que se orienta a modificar el régimen de encomiendas internacionales y aumentar el límite de esas compras de $200 a $500.
Hace 2 años, una empresa de comercio electrónico contrató al ahora senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, como lobista para flexibilizar esas normas. Actualmente el régimen de franquicias permite a las y los uruguayos hacer 3 compras al año por un máximo de $200. El proyecto presentado busca aumentar el valor hasta $500. El pedido actual es para que las compras realizadas al exterior por Internet ingresen al país exoneradas de impuestos. El proyecto fue presentado por los diputados del Partido Colorado, Juan Martín Jorge, Carlos Ristorm y Maximiliano Campo. Los principales argumentos señalan que los hábitos de consumo de las y los uruguayos han evolucionado, reflejando una mayor demanda de bienes adquiridos en el exterior y que la franja de $200 se ha tornado insuficiente para responder a las necesidades de consumidores y dinámicas del comercio internacional. La noticia fue celebrada por las empresas que ofrecen el servicio de logística y envío de las compras en el exterior, según consultó el observador. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio y Servicios ven con preocupación la iniciativa porque entienden que perjudica al comercio nacional. Por otro lado, en el año 2023, el actual senador Pedro Bordaberry, en ese entonces alejado de la política, fue contratado por la empresa de e-commerce Tienda Mía como lobista para poder flexibilizar las compras al exterior. De hecho, en su campaña como senador, Bordaberry propuso 10 medidas y una de ellas era el derecho del ciudadano a importar determinados productos. Además de permitir compras a países limítrofes por un monto máximo de $5.000, Bordaberry proponía aumentar las franquicias de e-commerce y compras online y ampliación de exoneraciones a productos electrónicos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Bueno, y damos la bienvenida a Ana Laura Pérez, compañera de esta casa, periodista, que todas las semanas está con nosotros. Y vamos a seguir en el tema que estábamos escuchando recién, porque vamos a hablar de las compras en el exterior a través de plataformas, más precisamente de Temu. Del famoso inventado Temu. Exacto. Que últimamente, digamos, muchas de estas propuestas, como lo que veíamos recién de la propuesta de Bordaberry, tienen que ver con lo que se llama el efecto Temu, ¿no? Sí. Y que lo que significó es un crecimiento exponencial por encima del 200% de las compras a raíz de la aparición de esta aplicación de origen chino. Sí, ¿qué es? Ahí está, contanos. Porque ahí está, es una pregunta válida, porque Sí. puede parecer, ¿por qué preguntamos qué es? Bueno, lo que pasa es que hay toda una discusión, porque si bien para muchos es un lugar, una aplicación de compras muy baratas, también hay preocupación respecto de que justamente, en realidad, la verdadera intención de esto no sea... Hay acusaciones que dicen que podría ser un malware, un virus, o sea, que tiene la intención de que todos nos instalemos esta aplicación para en algún momento activarla y producir alguna clase de efecto. También hay preocupación por la cantidad de datos que releva Temu. En realidad, si uno se fija, y es muy recomendable hacerlo, tomar el teléfono si uno tiene instalada la aplicación, fijarse qué datos está levantando, se puede llegar a sorprender, porque, por ejemplo, hay datos como la cámara, el micrófono... Hay relevamiento de georreferenciación del teléfono, los datos de otras aplicaciones, de todas las otras aplicaciones que tenemos en el teléfono. ¿Y eso no lo piden otras? No, la mayoría no. Y además, una cosa que yo recomiendo en general es tratar de entender si hace sentido que una aplicación me pida una cosa determinada, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Y si vale la pena. En primer lugar está esta discusión de que en realidad, si en realidad no es un sistema que se inventó subvencionando compras muy baratas con el objetivo de obtener enormes volúmenes de datos que serán usados en su momento, quién sabe para qué, o podemos sospechar. Entonces, en realidad, no es tan simple la respuesta de es una aplicación para comprarse cosas baratas. Bien, ¿y por qué es tan riesgoso que se utilicen los datos? Bueno, ¿por qué es tan riesgoso? Y porque lo que pasa es que depende para qué los usemos. Y sobre todo, porque... A ver, la mayoría de la gente que dice, bueno, yo ya entregué todos mis datos, ¿cuál es el problema? Los puse en tantos lugares. Exactamente. El tema es el volumen. Yo puedo, con enormes volúmenes de datos y procesando esos datos, predecir comportamiento e incluso ir llevando ese comportamiento a determinados lugares. Porque esto, por ejemplo, que decimos de me escuchan, me escucharon, saben, en realidad tecnológicamente podrían escuchar, pero en realidad es muy caro escuchar. Lo que sucede muchas veces es que somos bastante más predecibles de lo que creemos y que mucha gente parecida a nosotros ha tomado esas mismas decisiones antes y cuando yo proceso enormes volúmenes de datos puedo saber lo que vas a hacer vos la semana que viene, a dónde te vas a querer ir de vacaciones o qué artefacto plástico o aparatito te vas a querer comprar en Temu. Claro.
Bien. El tema también con Temu es un tema que tiene que ver con algunos riesgos. Bueno, traíamos varios memes y chistes alrededor de, por ejemplo, la calidad de las cosas que yo compro. Lo que pedí, lo que llegó. Exacto, porque una cosa que pasa es que no todo lo que yo veo en las fotos y me compro, después cuando llega a mi casa termina siendo efectivamente eso. Claro. Lo otro es esta cuestión de la compra, del envío gratis. Bueno, el envío gratis demora a veces 3 meses en llegar, a veces se producen un montón de cosas donde no llega como tiene que llegar, a veces cuando yo lo quiero mandar de vuelta para que me lo cambien porque no llegó, me cobran más caro que todo lo que gasté. Sí. Y hay toda una serie de cuestiones relacionadas con eso que también hacen que Temu encienda algunas alarmas. Bien, sobre todo en algunos sectores de la población como la Cámara de Industrias que ya se manifestó preocupada por esto. Bueno, claro, y además ahí también es la discusión esta de si es Temu o no, claro, la compra en realidad, en el exterior. Bueno, o y ahí qué pasa con la compra acá. Exacto. ¿Por qué la gente compra en el exterior? Y ahí estamos mezclando un montón de cosas, porque en realidad una cosa que se plantea... Temu vende cosas a precios que van mucho más allá de si yo le elimino los aranceles o no le elimino. Claro, a veces, digamos, los precios son tan pequeños que la competencia, igual aunque yo eliminara todo, no existe. Por eso está la discusión esta de si no hay, que efectivamente hay una subvención. Claro. Lo que hay es una práctica que se conoce como dumping también, y que muchas de estas aplicaciones, digamos, lo hace Uber cuando se instala en una ciudad nueva. Trabajan a pérdida muchas veces para penetrar el mercado. Entonces yo puedo darme el lujo, porque tengo el volumen que tengo, soy una empresa china millonaria, puedo vender cosas a $3 que en realidad cuestan 80, 100, 1000. O esto de la famosa ruleta, ¿no? Que te llega un mail y vos apretas la ruleta y te hacen un 60% de descuento, o directamente te regalan cosas. Te lo regalan ya, sí. Claro, todo eso está estudiado. La plata incluso. Claro, y se parece mucho al casino y genera toda una serie de sensaciones en uno que hace que quieras y termines comprando. Pero si es tan barato, voy a probar. Exacto. Por otro lado, hizo accesible las compras, y este es parte de la explosión y el efecto Temu, hizo accesibles y hizo que mucha gente que nunca había podido comprar en Internet o que nunca se había animado, comprara, porque también se manejaron precios que son a otra escala. De repente, esto que propone Borrelli, compras de $500, y hay gente que no va a tener $500 para comprar. Y 3 veces al año, aparte. Exacto, y estamos hablando de compras de $10, a veces de 3, de 4, de menos. Bien. Incluso. O sea que recomendaciones siempre tener en cuenta qué se nos está solicitando por parte de una plataforma, aplicación o lo que sea. Y no comprar, yo si tuviera que recomendar diría, no comprar los productos que no tienen el tic azul. Los productos que en Temu tienen un tic azul son los que tienen una cierta garantía de que son de Temu. Los que no son de terceros, y ahí hay... Puede salir bien como puede salir muy mal, esa es otra recomendación. La otra es, si es posible, no usar tarjeta de débito, siempre usar de crédito, es más conveniente, con límite chico, de prepago, por ejemplo, que la puedo controlar, ese tipo de cosas. Y si pueden, hacerse un usuario y una contraseña especiales para eso, y no usar... O sea, la misma de todo. Y menos poner la misma contraseña del mail. O sea, pongo el mail y encima la misma contraseña del mail, y yo diría que mejor no. Mejor no. Bien, bueno, muchas gracias, Ana Laura. Un placer, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando del día después, de todo lo que ocurrió ayer en la República Argentina, más concretamente en Buenos Aires, donde se esperaba, y de hecho se dio, una jornada de muchísima atención. Afortunadamente, sin los incidentes que jalonaron el 12 de marzo con heridos, con una situación tremenda de violencia en las calles de Buenos Aires. Eso se debió también en parte al fuertísimo dispositivo de seguridad que planteó la ministra Patricia Bullrich, y también a otras circunstancias que rodearon los acontecimientos del día de ayer. Otra previsión en los alrededores del Congreso que no había tenido el 12 de marzo, donde precisamente dentro se estaba votando y avalando de alguna manera en forma parlamentaria el decreto de necesidad y urgencia que había firmado el presidente Javier Milei para pedir un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional, del que se saben pocos detalles según sus detractores y que no se sabe realmente qué alcance va a tener. De todas maneras, y ya dicho sea de paso, hoy el vocero presidencial Manuel Adorni habló de este préstamo, habló de esta votación que se dio en el Parlamento, pero con respecto a los jubilados dijo que no va a haber ningún tipo de aumento importante, por lo menos en esta etapa. Volviendo al préstamo del Fondo Monetario Internacional, deberá reunirse la directiva y se espera que antes del 29 o el 30 de abril esté resuelto este tema. Este acuerdo que se viene es seguramente
lo que nos conduzca finalmente a un futuro con estabilidad económica. Sanear el Banco Central permitirá consolidar el superávit fiscal y así exterminar la inflación por completo. Para que el acuerdo exista se tiene que reunir el board y efectivamente definir los detalles. Los tiempos que das son un tanto acotados. Entendemos que el acuerdo o la posibilidad de acuerdo va a estar de aquí al 30 de abril, digamos. El portavoz presidencial Manuel Adorni anunció que el directorio del Fondo Monetario Internacional deberá reunirse en breve para definir los detalles del acuerdo que pretende Argentina, el país con mayor deuda pendiente de pago con el organismo. Del eventual acuerdo, se sabe tan solo que incluirá un préstamo a devolver en un plazo de 10 años con 4 años y medio de gracia sobre los pagos de capital y una tasa de interés a aplicar del 5,63% anual y un programa económico de 4 años con revisiones periódicas del cumplimiento de metas. El monto de los préstamos se ignora, pero el gobierno asegura que serán aplicados a comprar letras del Tesoro en cartera del Banco Central para fortalecer el balance de esa entidad y a pagar parte de los vencimientos por la deuda pendiente con el organismo, que asciende actualmente a 41.363 millones de dólares. En medio de una turbulenta sesión, el Parlamento argentino dio este miércoles su aval a un decreto de necesidad y urgencia firmado el 11 de marzo por el presidente argentino Javier Milei, que habilita al Ejecutivo a cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Como se sabe, durante la visita del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio a El Salvador hubo un acuerdo con el presidente de ese país, Nayib Bukele, para destinar, o mejor dicho, llevar a muchísimos de los migrantes expulsados en Estados Unidos hacia las cárceles, aquellos que tenían delitos de por medio de El Salvador. Ahora particularmente se dio el caso con 250 venezolanos que, según el gobierno de Estados Unidos, pertenecen al Tren de Aragua, una organización criminal que se ha ido extendiendo en todo el continente y que aparentemente también habría llegado a Estados Unidos. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, cuestionó duramente esta decisión que data de una ley del siglo XVIII y dijo que se están violando flagrantemente los derechos humanos de esos migrantes venezolanos. Estados Unidos deportó a cientos de migrantes venezolanos, señalados de ser integrantes del grupo criminal Tren de Aragua a El Salvador, apelando a la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma creada en 1798 y que se ha invocado solo 3 veces en la historia del país, pues fue diseñada para casos de guerra con otra nación o una invasión a territorio estadounidense. Bajo esa medida, todos los venezolanos mayores de 14 años que supuestamente pertenezcan a la organización designada terrorista por la Casa Blanca se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados. Es una ofensa a la dignidad humana y una violación al derecho internacional humanitario, dijo en entrevista con France 24 el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien ha denunciado que estos venezolanos no tuvieron un proceso judicial ni tampoco derecho a defensa legítima y que el Tren de Aragua es una excusa para atacar a su país. El fiscal general, que afirma que el Tren de Aragua fue desmantelado y sus principales cabecillas detenidos, reafirma esa posición al considerar que se busca criminalizar a los migrantes venezolanos, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro ha exigido información sobre los migrantes deportados a El Salvador, a quienes considera víctimas de un secuestro basado en una normativa ilegal y violatoria de los derechos humanos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, vamos a salir del estudio cerquita nomás. Sí, actividad vinculada a la campaña electoral por el departamento de Montevideo. Adelante, Martín Duarte. Bueno, estamos con Ricardo Russo, acaba de aprobarse justamente lo que es el programa del Frente Amplio. ¿Qué características y qué conclusiones sacaron de lo que es este plenario? Bueno, este es un programa unitario que plantea una serie de modificaciones, una serie de innovaciones en el proyecto del Frente Amplio. Nos hemos basado en los 35 años que está planteado el Frente Amplio y en eso nos hemos apoyado para lanzar un programa que está basado en la participación, en los derechos,
en un Montevideo sustentable, en un Montevideo por la cultura y en un Montevideo de la innovación. Esa es un poco la idea de este programa, que lo que pretende es también una mirada a mediano plazo, pensando en el Montevideo del futuro. ¿Cuántos ejes está planteado? ¿Cómo va a ser a partir de ahora? Bueno, este programa que va a ser único para los 3 candidatos, ¿no? Claro, es un programa único a nivel de los candidatos, más allá del énfasis que le pueda poner cada uno de ellos. La idea es que además sea también vinculado a los programas municipales. Tenemos un programa único a nivel departamental y 8 programas a nivel de los territorios. ¿Fue aprobado por unanimidad? ¿Cómo fue el trabajo también con los concejales que están aquí presentes? Sí, fue votado por una mayoría muy amplia, solamente una abstención, y tuvimos un trabajo de muchos meses y de un arduo trabajo que finalmente logramos lograr este programa. Russo, gracias por estos minutos. No, gracias. Bueno, compañeros, ahora lo que se va a firmar, aquí ustedes verán en imágenes, están presentes los distintos concejales, hay los distintos programas, las bases programáticas para Montevideo que serán firmadas en algunos minutos por los 3 candidatos, Salvador Esqueloto, Verónica Piñeiro y Mario Vergara, que es un poco el cierre de esta actividad aquí en la Huella de Serenga. Sí, vamos a repasar los datos del tiempo para los próximos 2 días que presentan un panorama de cielo nuboso. Vamos a ver cómo estará mañana, viernes 21 de marzo, ahí vemos las nubes. La máxima será de 31 grados, atentos, 31 grados, y la mínima de 17, algo nuboso y nuboso. Probable tormenta costera en la tarde-noche. Bueno, y eso ya se queda, el agua, la lluvia se queda para el sábado en Montevideo y cercanías. Atención, pasado mañana, el sábado 22 de marzo, dice Inumet que en Capital y cercanías por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto con probables precipitaciones y tormentas, y por la tarde y la noche cubierto con precipitaciones y tormentas. Temperaturas extremas previstas para el sábado, mínima 18, máxima 27, y agrego brevemente que para el domingo también se prevén lluvias. Bueno, y ahora sí nos vamos. Los invitamos como todos los días a quedarse porque ya viene Lado B y luego tendrán el resumen de esta edición de MBD Noticias en Síntesis. Y más información habrá mañana por la mañana a las 8 en la primera edición de MBD Noticias. Nosotros estaremos mañana a 18:55. Que pasen bien. Chao.